Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de comunicación, el día de hoy desarrollaremos el tema Autoevaluamos nuestro podcast. Pero antes quiero precisar ciertos puntos. La semana pasada tuvimos como objetivo elaborar nuestro propio podcast. ¿Con esto a qué me refiero? Tenían que elaborar su propio programa radial online. Ese era el objetivo. Recordemos que el podcast es un programa radial transmitido por internet. En este programa tú eras el locutor e ibas a interactuar con tu público, explicándole sobre la contaminación del aire, sus causas, sus consecuencias y las propuestas para cambiar esta situación, además de concientizarlo sobre este tema. Bien, la mayoría de alumnos me presentó correctamente la evidencia, exceptuando por un grupo menor que entendió mal el objetivo de la semana pasada. Este pequeño grupo me presentó una exposición de su guión y no era el objetivo ello. Recuerden que en una exposición tú saludas al público al cual te diriges. Bueno, ellos empezaban su trabajo con: buenas tardes, profesora. El día de hoy le presentaré mi guión de podcast. Esa no era la actividad, algo erróneo. No tenías que exponerme nada a mí. El objetivo era elaborar tu programa de podcast. Tú eras el locutor y tú tenías que interactuar con tu propio público. Por eso siempre recomiendo ver la clase. Si no has estado presente, tienes los videos. Toda mi clase está grabada en videos, de principio a fin, donde te explico el tema de la sesión y cuál es el objetivo, cuál es tu producto, esa clase. No interpreten fichas aparte. A veces la pereza nos lleva a cometer más errores. Bien, zanjado este punto, también quiero recalcar que en la entrega de evidencias de su podcast que se dio la semana anterior, la mitad presentó su ficha de autoevaluación y la otra mitad no lo omitió. Chicos, vayan acostumbrándose a presentar su ficha de autoevaluación. Es por ello que el día de hoy vamos a autoevaluar todos, el 100%, nuestro programa, nuestro trabajo, nuestro podcast. ¿A través de qué ficha? Presten atención. Van a autoevaluar su podcast a través de la siguiente ficha, que se llama ficha de evaluación del podcast. Esta ficha consta de dos partes. Vamos a evaluar primero su estructura y después el contenido del podcast. Empecemos por la estructura. Recordemos que nuestro podcast está dividido en tres partes: la introducción, el desarrollo y la despedida. Vamos a analizar cada una de ellas. En la introducción o presentación, número 1, se me pregunta, se consulta si utilicé una pista musical. ¿Lo hice o no lo hice? Marco al lado derecho. ¿Sí o no? 2. Me presenté y presenté el programa, el nombre del programa. ¿Se dio esa presentación? ¿Sí o no? Marco. Número 3. Di la bienvenida a las y los oyentes. ¿Sí o no? Marco. Número 4. Presenté y resumí de qué trata el podcast. ¿Sí o no? Marco. Bien, esa es la introducción. Eso es lo que debería tener tu programa de podcast. Lo escuchas y vas marcando si cumpliste o no cumpliste con estos criterios. Pasamos a la segunda parte, el desarrollo del contenido del podcast. Número 1. Expliqué el tema a tratar, el concepto, las causas y sus consecuencias. ¿Sí o no?
Número 2. Comuniqué en forma argumentativa las acciones que estoy realizando. ¿Esto qué quiere decir? Si en tu podcast presentaste tus propuestas y explicaste, argumentaste por qué son importantes, ¿sí o no? Número 3. Promoví el compromiso de los oyentes para que se involucren con nuevas acciones. En el desarrollo de tu podcast, intentaste persuadir al público para que también se involucren en estas propuestas, ¿sí o no? Pasamos a la tercera parte del podcast. Despedida o cierre del podcast. Número 1. Recordé los puntos más importantes del podcast. Recuerden que al finalizar debo de hacer como una síntesis de lo que se ha hablado. ¿Sí o no? Marcas. Número 2. Invité a la reflexión y a compartir el podcast presentado. ¿Lo hice o no lo hice? Marcas. Número 3. Agradecí a los oyentes por escuchar el podcast. ¿Sí o no? Bien, esta es la ficha que evaluará la estructura de tu podcast. Ahora pasemos a la ficha que evaluará el contenido en sí y cómo lo desarrollaste. Recursos utilizados en el podcast. Veamos. 1. Utilicé conectores lógicos para organizar y presentar mis argumentos que sustentan las acciones y las propuestas para disminuir las consecuencias de la contaminación. Traducción al español. Utilicé conectores para explicar mis propuestas. Recuerden que los conectores son muy importantes porque permiten que nuestras ideas fluyan y tengan consecuencia, sentido. ¿Lo hice o no lo hice? Número 2. Consideré la dicción, el tono y la intensidad adecuados durante el proceso de grabación del podcast. ¿A qué se refiere con dicción, tono e intensidad? Dicción. Si pronunciaste clara y correctamente cada una de las palabras al momento de presentar toda la información en tu podcast. Hubo claridad en la vocalización de cada una de estas palabras. El tono y la intensidad. Mediste el volumen de tu voz dependiendo del mensaje que estabas transmitiendo. Quizás querías darle más énfasis a cierta propuesta, alzaste el tono, luego lo bajaste, regulaste esa situación para transmitir un mensaje correctamente, sí o no. Número 3. Empleé un fondo musical acorde con el tema tratado y en el volumen adecuado que permitió escuchar mi voz. ¿Esto qué significa? Empleaste un efecto de sonido, una música de acompañamiento que, número 1, vaya acorde al tema. Si el tema es la contaminación del aire, no voy a reproducir un reggaetón de fondo. No, es algo ilógico. Además, al escoger esta pista de fondo, tuvo el volumen correcto para que mi voz no se vea opacada por este. ¿Lo hice de esta manera? ¿Sí o no? Marcan. Número 4. Utilicé un guión como documento de apoyo. Yo creo que todos los que grabaron su programa, excepto uno o dos personitas, usaron su guión para grabar el podcast. Así que la mayoría tendrá que marcar sí, excepto los que improvisaron el programa. Y se nota cuando lo improvisas. Bien. La actividad y o reto del día de hoy. Recuerden antes las fichas que acabamos de ver. Esta de aquí y estas de aquí. Porque esas son las fichas que ustedes van a trabajar. Con estas, ojo, con estas fichas ustedes van a autoevaluarse. Con estas. Estas de aquí son importantes. Estas fichas. Con estas ustedes van a autoevaluarse. Y esas fichas son las que me van a presentar. Además que estas fichas son muy importantes. Cuando ustedes las marquen, se van a dar cuenta de qué criterios han cumplido y qué criterios falta por cumplir. Entonces, al darse cuenta de las falencias que hay en sus trabajos, ¿qué creen? Tienen la oportunidad
no solo de presentarme su ficha, sino de corregir su programa, de volver a hacerlo para presentarlo correctamente. Esa básicamente va a ser la actividad del día de hoy. Volver a presentar su programa correctamente ejecutado. A ver, les explicaré entonces. Actividad y o reto del día de hoy. Autoevalúa con las fichas presentadas y corrige tu podcast de ser necesario. ¿Por qué digo de ser necesario? Porque algunos podcasts tienen 20, entonces en ese caso ya no sería necesario. Pero si no tengo nota perfecta es porque algo me está faltando y ahí debes de corregir. Autoevalúa y corrige tu podcast de ser necesario utilizando la ficha de evaluación para mejorar tu trabajo. Esa ficha te hará darte cuenta de qué es lo que te está faltando exactamente. Por lo tanto, ¿cuál será el paso número 1 en esta actividad? Lee la ficha de evaluación del podcast y evalúa tu programa. Bien, marco, ¿no? Sí, no, sí, no, sí, no. 2. Vuelve a grabar tu programa para mejorar algunos criterios faltantes. Perfecciónalo. Regrábalo. Paso 3. Envía tu audio, tu podcast, al WhatsApp personal de la docente, o sea, a mí. Con esta actividad puedes mejorar tu nota anterior. Al enviar la ficha de autoevaluación te darás cuenta de qué criterios están faltando y tendrás la oportunidad de volver a presentar tu programa de podcast. De esta manera subsanarás la nota de la semana pasada. Esta actividad básicamente está dirigida a aquellos chicos que no presentaron su programa de podcast. Tienen C, tienen B o tienen A. Los alumnos que tienen B y C significa que tienen ciertos criterios que subsanar, y los alumnos que tienen A poseen pocos criterios que los pueden llevar al logro destacado. Bueno, ¿qué ocurre con los alumnos que tienen AD? Bueno, ellos no necesitan volver a grabar su programa porque han cumplido con todos los criterios. Solo enviarían su ficha de autoevaluación. Recuerden que esta es una oportunidad para subsanar la nota anterior. Al terminar el plazo de entrega de esta actividad, presentaré un informe a los padres mencionándoles quiénes son los alumnos que han intentado y han mejorado sus trabajos. Además, quiénes son los alumnos que tienen nota destacada y no necesitaron necesariamente corregir sus trabajos. Bien, este es el instrumento de evaluación que yo emplearé. Ojo aquí, escuchen atentamente, que yo como docente, yo voy a utilizar para volver a evaluar tu trabajo. Ustedes no, ustedes usan las anteriores fichas. Esta ficha, el día de hoy, solo será para mí, no para que lo utilicen ustedes. Esto es para mí. Bien, fecha de presentación. Tienen hasta el día de hoy, 15 de junio, 6 de la tarde, para volver a presentar su programa, para volver a hacer su podcast correctamente editado y de esta manera subir su calificación. Espero que la clase o la mini clase de hoy se haya comprendido. Cualquier duda, cualquier inquietud en el chat, por favor. Y eso sería todo. Cuídense mucho. Hasta luego.